específicas o aspectos específicos sobre el COVID-19. Así es que felicitaciones a Johnny y a los estudiantes porque este año fue muy difícil llevar a cabo esta encuesta. Se cambió metodología, hubo que hacer varias cosas, pero fue un gran esfuerzo de parte de Johnny y de la escuela en general, pero los estudiantes y Johnny son los que llevaron la carga de esta encuesta. Así es que felicitaciones, Johnny, y los estudiantes, y adelante, presentemos los resultados. Yo creo que son resultados que van a ser de mucha utilidad para tomar ciertas decisiones en diferentes campos. Muchísimas gracias, don Fernando, y cedo la palabra ahora al estudiante Aarón Montero. Aarón me acaba de informar que se le congeló la computadora. Entonces, con los fríos adelante, de diciembre. Con los fríos de diciembre, John. Sí. Yo le pedí que la reseteara y que ahora al final tal vez si quería... Le damos la palabra apenas se vuelva a conectar, don Aarón. Sí. Ahora, don la idea... Entonces, sus palabras introductorias. Ajá. La idea de la participación de Aarón era que también en nombre de los estudiantes querían darle un agradecimiento a Fernando, felicitarlo porque Fernando Ramírez, nuestro actual director, se va a pensionar, y por supuesto que en nombre del curso y en nombre de las encuestas de actualidades que hemos hecho desde hace 10 años ya, también queremos darle las gracias por todo el apoyo que siempre nos ha dado. La verdad que siempre nos ha apoyado montones. Y Fernando ahora, a partir del 30 de diciembre, se acoge a su pensión y esperemos que la disfrute montones. Es una nueva etapa que va a pasar y consideramos que también, por supuesto, es muy merecida, ¿verdad? Entonces, felicidades, Fernando. Y Aarón ahora, si puede, se reincorpora y participa con algunas palabras adicionales. Básicamente, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho en años pasados, en el sentido de que esto es una encuesta que desarrollamos una vez al año. Le hemos dado nombre de encuesta actualidades y le vamos poniendo el año que corresponde. Actualidades porque incluye solo temas que están, digamos, actualmente en discusión o digamos, en la palestra, ¿verdad? Hemos investigado, si ustedes se ponen a ver en la página web de la Escuela de Estadística, hemos investigado más de 90 temas en 10 años. Porque siempre son temas, casi siempre son inéditos. O sea, nos preocupamos por hacer temas inéditos para que los estudiantes desarrollen habilidades en la confección de cuestionarios, por supuesto que en la investigación, en la búsqueda de bibliografía, de personas expertas que sepan sobre las temáticas, etc. Entonces, generalmente son temas inéditos. Y este año, como muy bien lo dijo Fernando, no solamente el tema es inédito, sino que la situación del país es inédita y del mundo, ¿verdad? Porque es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia que ha causado las consecuencias que ha causado este coronavirus, el COVID-19. Y entonces, desde un principio del curso me refiero, decidimos dedicar la encuesta toda al COVID-19. De manera que nosotros podríamos decir que, dado que esta es la primera encuesta que se dedica en su totalidad a ver esta temática, podríamos considerarla como la primera encuesta nacional sobre COVID y constituye un aporte más que la Escuela de Estadística y la Universidad de Costa Rica está dando al país. Esta encuesta, para empezar ya en materia, se ejecutó del 10 al 27 de octubre. Vean que estamos prácticamente a un poquito más de un mes de que se recolectaron los datos. Es una información sumamente reciente porque la hacemos en el semestre. Tiene una cobertura nacional e incluye personas de 18 años y más usuarias de telefonía celular. Recuerden que las personas de 18 años y más con estas características de ser usuarios de telefonía celular constituyen más del 97% de la población, de manera que estamos hablando de una encuesta con cobertura nacional prácticamente. Para hacer las entrevistas, bueno, aplicamos un muestreo aleatorio, pero aquí tal vez lo más importante es que en las encuestas anteriores, en las encuestas de actualidades, la técnica de entrevista era cara a cara. Por motivos obvios, en esta ocasión no se pudo hacer cara a cara,
y la hicimos telefónica, no sin antes haber atravesado por una serie de circunstancias que no sabíamos realmente si la íbamos a poder ejecutar o no, porque queríamos darle los, digamos, todos los instrumentos sabidos y por haber a los estudiantes con el fin de que ellos hicieran la encuesta, digamos, lo más cómoda posible desde sus casas y sin gastar dinero en telefonía. Entonces, utilizando los recursos universitarios, pudimos hacer una especie de red privada donde con el uso de diferentes dispositivos, los estudiantes desde la casa de habitación se les colocó en su computadora una línea telefónica y entonces ellos pudieron llamar y digitar directamente toda la información recabada en sus computadoras. De manera que fue digamos, una forma novedosa de operar en este curso. A final de cuentas, hicimos 1.287 entrevistas en todo el país y tuvimos una duración media del cuestionario de 23 minutos. Podemos pasar. Los temas investigados son variados. Ustedes tienen un documento en el que se resume en una parte los resultados. Hay 2 páginas ahí más o menos de resumen y después viene un resumen por tema. Son 12 temas que incluyen temas sobre, por ejemplo, vulnerabilidad, medios de comunicación por donde se informan, conocimiento de síntomas y aplicación de medidas preventivas, regulaciones impuestas por el COVID para ver si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo con esto, las actitudes hacia las pruebas masivas para diagnosticar el COVID, un tema de salud mental que fue manifestaciones de ansiedad debidas al COVID, y también incluimos temas que no podían faltar, por ejemplo, el tema de conspiraciones y controversias para ver cuánto cree la gente en estas temáticas y obviamente el tema del impacto económico del COVID en el hogar. Terminamos con un tema relacionado con las tradiciones de fin de año, que no solamente nos va a hablar de la noche del 24 y del 31, sino que también nos va a hablar un poquito de si la tamaleada, que generalmente ocurre en esta época del año, puede o no contribuir con la diseminación del virus. Pasemos. Entonces, por ser 12 temas, sabemos que todo el tiempo limitado, ¿verdad? Sobre todo el de ustedes. Lo que vamos a hacer es que cada estudiante de un estudiante por grupo va a hacer un resumen de los resultados. Esto lo hemos hecho ya tradicionalmente, de esta manera. Como son 12 temas, esperamos que aproximadamente dure unos 35 minutos. Y posteriormente habrá una sesión para preguntas, por supuesto, ¿verdad? Aclaraciones que pueden hacer los estudiantes. Yo me abstendré de dar resultados porque el estudio es hecho por los estudiantes y ustedes poseen un documento que Gabriela les distribuyó donde tienen los nombres y números de teléfono de los estudiantes y el grupo o la temática que tocaron en esta conferencia de prensa. Entonces ahí tenemos toda la información por si quieren hacer, digamos, entrevistas posteriores o a invitaciones a algún medio de comunicación. Digamos, ustedes son las personas expertas en ese tema. Entonces, para empezar, vamos a darle aproximadamente 3 minutos a cada uno de los grupos y lo vamos a hacer seguido, o sea, no vamos a hacer interrupciones y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y de respuestas. Entonces, el primer grupo, adelante Raquel, por favor. Bueno, muy buenos días. Es un gusto presentar el módulo de percepciones de vulnerabilidad y bienestar ante la pandemia. Como bien sabemos, el evitar el contagio con el COVID pues se ha vuelto un hábito más en salud que todos deberíamos haber interiorizado, pero esto podría depender de qué tan vulnerables se sientan las personas hacia la pandemia. Entonces, para esto se les preguntó por cuál es el riesgo y la gravedad que perciben en caso de infectarse usando una escala desde 0 hasta 10 y se encontró que las personas se sienten medianamente vulnerables. Posteriormente, la gravedad se clasificó en 3 y la mayoría de personas perciben que la gravedad de infección está entre una gravedad media o alta. Igualmente, quienes perciben que sería más grave para su salud el hecho de infectarse con el virus son más hombres que mujeres. Mayormente son personas de 50 años o más con bajos niveles educativos y que no trabajan. También
se consideró si la persona padece de alguna enfermedad crónica, y las personas que consideran que sería altamente grave para su salud el hecho de infectarse con el virus, el 60% padece una enfermedad crónica. De manera similar sucede con las personas fumadoras, pero en una magnitud menor. Ahora bien, para lo que sería el bienestar subjetivo, se realizaron preguntas sobre la satisfacción que sienten las personas en diferentes ámbitos de su vida. Y en todas las respuestas, los promedios son altos, mayores a 8, excepto con la situación económica del hogar. Luego, estas preguntas se agruparon en dos escalas, la escala de bienestar con la vida y la escala de bienestar económico, y ambas presentan un promedio alto, que sería 6.8 y 7.9 respectivamente. Ambas escalas también muestran que el bienestar es menor entre quienes tienen grandes dificultades con el ingreso del hogar. Y finalmente, quienes perciben una mayor vulnerabilidad perciben también un menor bienestar con su vida y un bienestar menor en económico. Esto también sucede de manera viceversa. Ahora, para concluir, me parece importante notar que las personas con enfermedades crónicas reflejan una gran conciencia al considerar que las implicaciones al infectarse pueden ser altas. Y haría un énfasis en que la vulnerabilidad percibida hacia el COVID está relacionada con los sentimientos de bienestar. Pese a que ese bienestar subjetivo es alto, las desigualdades socioeconómicas afectan este sentimiento de bienestar. Muchas gracias. Adelante, compañeros. Buenos días, mi nombre es Chelsea Panameña y este es el módulo de preferencia y confianza en los medios de comunicación que informan acerca del COVID-19. A un año de haberse presentado el primer caso de COVID-19 en el mundo, el tema continúa siendo noticia. Esto debido a que el tema trasciende el campo de la salud e impacta también lo económico, cultural, social, entre otras áreas. Además, los medios contribuyen a construir conocimientos, actitudes y prácticas para evitar el contagio con el virus. Para el primer gráfico, se observa que la televisión es el medio por el cual la población acostumbra a informarse más del coronavirus, pues así lo declara el 81,3% de la población. A este le siguen las conversaciones con familiares o amigos, con las redes sociales, las cuales tienen un porcentaje bastante similar. Las menos usadas, la radio y los periódicos. Debe aclararse que las preguntas no diferenciaron si los medios por los que acostumbra informarse sobre el coronavirus son virtuales o no. Para el siguiente cuadro, la población que se informa por la televisión está compuesta principalmente por personas de 50 años o más, y en contraste las redes sociales son más usadas por personas en un rango de edad de 18 a 29 años. Un resultado importante es que 97,2% de la población acostumbra informarse del coronavirus por al menos uno de los medios, lo cual es positivo, ya que indica que un porcentaje muy bajo de la población no se está informando. Para este gráfico es relevante destacar que para la mayoría de los medios de comunicación se mantiene una confianza de al menos 70% en la información transmitida por estos medios. Se excluye las redes sociales, ya que son las que la población demuestra tener mayor desconfianza. En el siguiente cuadro destaca que la población con alta gravedad percibida en la salud en caso de infección son las que mayor confianza tienen en los diferentes medios de comunicación. En el tema de las conferencias de prensa que brinda el sector salud, se encontró que 64,2% de la población acostumbra a informarse del coronavirus por esta fuente. Para este gráfico destaca que las personas en un rango de edad de 50 años o más son las que tienden a informarse por medio de las conferencias de prensa. La confianza en las conferencias de prensa que brinda el sector salud es alta, pues las personas declaran que confían algo o mucho, lo cual suma 76,7%. Para el último gráfico, de este módulo se obtiene que al aumentar la percepción del riesgo de infección con el coronavirus y al aumentar la percepción de la gravedad en la salud en caso de infectarse, también aumenta la confianza
Debería seguir el grupo 3, por favor. Bien, muy buenos días. Este módulo fue elaborado por Camila Aguilar, Jason Chavarría y mi persona Isaío Gal. Y yo les voy a hablar acerca del conocimiento de los síntomas del COVID-19. Bien, en primera instancia, es de suponer que el conocer los síntomas sea un factor que permita determinar si se está ante un cuadro de infección para de esta forma poder buscar ayuda oportuna y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. De este modo, se abordó esta temática realizando la pregunta, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Y se permitió que las personas respondieran espontáneamente. Estas respuestas fueron anotadas en un listado que se había elaborado previamente y una vez que las personas dejaron de responder los síntomas, se les preguntó por aquellos que estaban en el listado y que no dijeron para determinar si los consideraban o no síntomas del COVID-19. Cabe destacar que las respuestas espontáneas son las que se consideran que revelan más fielmente el conocimiento de la población con respecto a esta temática, debido a que cuando se ayuda a las personas, la tendencia es a que todos los síntomas del listado sean considerados como síntomas del COVID-19. A partir del gráfico 3.1 podemos notar que los 3 síntomas más mencionados por parte de la población en el país fueron la fiebre, la pérdida del gusto y el olfato y el dolor de cabeza. De estos 3, solamente la fiebre coincide con los 3 síntomas más frecuentes del COVID-19 según la Caja Costarricense del Seguro Social, que son fiebre, tos y cansancio. Aunado a esto, 18 de cada 100 personas decidieron mencionar algún otro síntoma, entre los que destacan principalmente los vómitos y en menor medida los problemas cutáneos. En relación con el porcentaje de las personas que conocen los síntomas, podemos notar a partir de este cuadro que son las mujeres, las personas de 50 años y más, y principalmente los universitarios, los que tienen un mayor conocimiento de los síntomas del COVID-19. Posteriormente se realizó un conteo del número de respuestas sobre los síntomas del COVID. Se puede notar que la mayoría de la población del país menciona al menos un síntoma de manera espontánea y lo más frecuente es que mencionen 4 síntomas. Con el fin de resumir toda la información relevante con respecto a los síntomas del COVID-19, se elaboró un índice. Era un índice que variaba de 0 a 10 y se encontró un promedio de 6. Este valor quiere decir que la población en el país tiene un conocimiento medio de los síntomas del COVID-19. Este índice a su vez se clasificó en 3 categorías, nivel bajo, medio y alto. Podemos notar que el mayor porcentaje se concentra en el nivel medio. Este porcentaje nos revela que un poco más de la mitad de la población del país tiene un conocimiento medio de los síntomas del COVID-19. Se encontraron diferencias entre el nivel alto y el nivel bajo. Podemos notar, por ejemplo, para la variable sexo, que el nivel alto está compuesto por una mayor cantidad de mujeres y no tanto por hombres, mientras que el nivel bajo está compuesto por mayor cantidad de hombres y no tanto por mujeres. Si continuamos con esta lógica a través de todo el cuadro, podemos determinar que el nivel alto está compuesto mayoritariamente por mujeres, personas de 50 años y más, con educación universitaria y que poseen alguna enfermedad crónica. Por el contrario, el nivel bajo está compuesto principalmente por hombres, personas con educación de primario menos y que no poseen alguna enfermedad crónica. En conclusión, se puede afirmar que el conocimiento de los síntomas del COVID-19 en el país es medio y que debe fortalecerse particularmente en los hombres, en las personas con bajos niveles educativos y que no poseen enfermedades crónicas. Buenas, mi nombre es Génesis y junto con mis compañeros Valeria Martínez y José María Mora desarrollamos el tema de adopción de medidas preventivas para protegerse del COVID-19. La adopción de medidas preventivas para prevenir el COVID-19 es indispensable para disminuir la propagación del virus. Se sabe que evitar el contagio es necesario, pero también lo es poner en práctica el conocimiento para poder minimizar el riesgo de infección. Para empezar, se dejó que las personas respondieran de forma espontánea las medidas que adoptaban. Estas eran registradas en un listado que estaba elaborado previamente. Una vez que las personas dejaban de responder de forma espontánea, se les preguntó por las medidas que no habían mencionado. Cabe destacar que las respuestas espontáneas son las que revelan más fielmente las prácticas que adoptan las personas. Usar mascarilla y lavarse las manos por 20 segundos son las prácticas más mencionadas, y al otro lado se encuentran desinfectar el celular y cubrir boca y nariz al toser o estornudar. El 44% de la población mencionó otras medidas preventivas. Entre ellas, las más mencionadas fueron mantener la burbuja social y aislamiento y limpiar y desinfectar el hogar.
Después, con respecto a las diferencias significativas, se encontró que sexo era la variable que más presentaba diferencias, dado que las mujeres tienden a adoptar más medidas preventivas que los hombres. También se hizo un conteo con respecto a las medidas preventivas y se destacó que las personas, lo más frecuente es que mencionen 4 medidas. Después se quiso hacer un resumen de las medidas, de la adopción de medidas preventivas, de manera que se hizo un índice donde el promedio, la media y la moda eran de 6 puntos. Este índice variaba de un rango de 0 a 10 y lo más importante a destacar del índice es que se revela que hay como una adopción media de medidas preventivas. Se quiso hacer una clasificación del índice con respecto a la magnitud de adopción de medidas preventivas y se clasificaron en 3 niveles, el bajo, el medio y el alto. Cabe destacar que en el nivel medio se encontraba el 65% de la población con un índice promedio de 5.8. Además, se quisieron ver diferencias con respecto a sexo, de diferencias significativas, perdón, con respecto a sexo y la clasificación del índice. Y se encontró que entre las personas que adoptaban un número bajo de medidas preventivas, habían más hombres que mujeres. Y entre quienes adoptaban un número alto de medidas, habían más mujeres que hombres. En conclusión, los resultados nos muestran que la adopción de medidas preventivas contra el COVID-19 es medio, por lo que es indispensable aumentarlos, dado que de manera que estas prácticas se conviertan en hábitos que funcionen como una barrera para contraatacar a la pandemia y así poder evitar contagios, decesos y la saturación de los servicios de salud. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mariel Rodríguez y junto a mis compañeros Fernando Céspedes y Emir Rojas trabajamos la práctica de medidas preventivas contra el COVID-19. Bueno, en general encontramos que las medidas sanitarias se cumplen de mucha mayor manera que las medidas de distanciamiento social. De hecho, encontramos que casi que la totalidad de la población utiliza ya sea mascarilla o mascarilla y careta conjuntamente. Por otro lado, en cuanto a los métodos de desinfección de manos al llegar a sus casas, igualmente casi que la totalidad de la población utiliza ya sea agua y jabón o alcohol en gel para desinfectarse. Por otro lado, en cuanto a las medidas de distanciamiento social, estas no se acatan de la misma manera. Se encontró que alrededor de un 17% de las personas acostumbra aún en medio de la pandemia a saludar a personas con contacto físico. Y se encontró que un 13% de las personas asistió a alguna fiesta o reunión social en el último mes. Ahora, en términos generales, al incumplir alguna de estas prácticas de las que acabo de mencionar, se encontró que alrededor de un tercio de la población se somete al riesgo de contraer el coronavirus diariamente. Específicamente, las personas fumadoras son las que más se exponen a este riesgo y también las personas que practican pocas prácticas preventivas. Por otro lado, en cuanto al sexo, los hombres son las personas que más se exponen al virus. Igualmente, los costarricenses se exponen en mayor medida que los extranjeros. Y en cuanto al ingreso, las personas con mayor ingreso son también las que más se exponen. Bueno, y al preguntarles por una autocalificación general de su conocimiento para prevenir el coronavirus, sorpresivamente y contrario a los resultados anteriores, casi que la mayoría de las personas indicó tener un buen o muy buen conocimiento para prevenirlo. Lo que es bastante interesante en esto, en el siguiente gráfico, se puede ver que estas personas que indican tener un buen o muy buen conocimiento son también las que se exponen menos al virus. Por esto, a manera de conclusión, aunque sea una cifra un poco conservadora del 30% que se expone al virus continuamente, es importante reconocer el efecto multiplicador que esto puede tener en el número de casos diarios. Por lo que otro resultado bastante importante es que un mejor conocimiento de las medidas preventivas se traduce también en una menor exposición del virus. Por esto es bastante importante continuar con la difusión de información de prácticas preventivas para la población. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yulisa Méndez Camacho y con mis compañeras María Fernanda Chacón Gamboa y Odette Sileski realizamos el tema de actitudes hacia las regulaciones impuestas por el COVID-19. Ante la llegada del nuevo coronavirus al país, el gobierno estableció diversas regulaciones para disminuir el número de contagios.
Si bien es cierto, estas ayudan a mitigar la propagación del virus, también provocan un deterioro económico en la población. La idea no es debatir sobre la conveniencia o no de estas, es conocer la opinión de la población con respecto a ellas y si deberían de disminuir o aumentar. En relación con las 10 medidas investigadas, se puede observar cómo las relacionadas con los locales comerciales fueron las más apoyadas, ya que obtuvieron porcentajes superiores al 80% de respuesta de muy de acuerdo o de acuerdo. Por lo contrario, las relacionadas con cierre de parques públicos fueron las menos apoyadas, principalmente, esto con un porcentaje de un 46% de respuesta de muy en desacuerdo o en desacuerdo. La segunda, menos apoyada, se encuentra restricción vehicular sanitaria y de tercera, las multas por restricción vehicular sanitaria. Al agrupar las medidas por afinidad, se puede observar que las relacionadas con el ingreso a los locales comerciales fueron las más apoyadas, ya que en un rango de 0 a 10 reciben un 8. Por otro lado, las relacionadas con el tránsito vehicular y el desplazamiento de las personas reciben un apoyo intermedio de un 5. Ahora, con respecto a los diferenciales de los promedios, se puede observar cómo en educación y exposición al COVID-19 es donde se revelan mayores diferencias, ya que al aumentar el nivel educativo se disminuye el apoyo a las medidas y quienes se encuentran expuestos al COVID-19 son quienes menos favorecen las regulaciones. Por otra parte, la población opina que las regulaciones deberían de mantenerse, esto con aproximadamente un 53%. En comparación con la encuesta nacional del consumidor realizada en el mes de agosto, se puede observar cómo en aquel momento predominaba que las regulaciones deberían de disminuirse. Eso se puede deber a que en dicho mes no se habían suavizado las medidas, como ya sucedió. Por lo contrario, en este momento se puede ver cómo conforme las regulaciones actuales deben aumentarse, la opinión de las personas aumenta. Y por otro lado, las personas opinan que el número diario de casos debería de aumentar para los meses de noviembre y diciembre. Esto con aproximadamente de un 55%. En comparación con la encuesta realizada en el mes de agosto, se puede observar que en aquel momento había una expectativa de aumento mayor. Por otro lado, se puede observar que quienes dicen que las regulaciones deben aumentarse influye en quienes opinan que el número diario de personas infectadas en los próximos 2 meses aumentará, esto con aproximadamente un 24%, magnitud que baja aproximadamente a un 8% de quienes consideran que el número diario de casos no aumentará. Por lo tanto, se puede concluir que más de la mitad de la población opina que para los meses de noviembre y diciembre el número diario de casos aumentará, y pese a ello consideran que las regulaciones deberían de mantenerse a como están al día de hoy, no tan restrictivas, más no aumentarse. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Vargas y voy a hablar sobre la actitud hacia las personas, hacia las pruebas masivas para diagnosticar el COVID-19. Mi grupo está conformado por Alejandro Fallas, Marisabel Hugo y Elizabeth Olaya. La emergencia sanitaria que vive el país actualmente hace necesaria, entre otras cosas, el desarrollo de pruebas que sean a bajo costo y más rápidas para tener la posibilidad de realizar campañas masivas, especialmente a aquellos sectores de la población que están continuamente expuestos a contraer el virus. Los resultados indican que el 84% de la población estaría dispuesta a realizarse una prueba para diagnosticar el COVID-19 si se realizara una campaña masiva en el país, magnitud que resulta mayor entre hombres, personas de 18 a 29 años y quienes perciben un riesgo de infección medio. Casi el 67% de la población afirma que la aplicación de campañas masivas ayudaría a controlar mejor la pandemia, cifra que es más alta en personas con bajos niveles de educación, quienes experimentan grandes dificultades en el ingreso familiar, en personas extranjeras y quienes perciben un riesgo de infección alto. Por otra parte, el 78% afirma conocer el tipo de muestra que se toma en Costa Rica para diagnosticar el COVID-19, cantidad que es mayor en mujeres, en personas con nivel de educación alto, en personas costarricenses, en personas que pueden ahorrar el ingreso mensual y entre quienes perciben un riesgo de infección alto. La prueba de hisopado nasofaringeo es la prueba que se realiza en el país actualmente y la más conocida en la población con un 77%. Magnitudes menores respondieron erróneamente que se aplica la prueba saliva, sangre y esputo. Saber que la prueba de hisopado nasofaringeo es la prueba que se realiza en el país para diagnosticar el virus es mayor en mujeres, en personas con universidad,
en costarricenses entre quienes tienen la capacidad de ahorrar su ingreso mensual y para quienes perciben un riesgo de infección alto. Un resultado de interés es saber que 9 de cada 10 personas estarían dispuestas a realizarse la prueba nueva con base en una muestra de saliva. De estas personas que se realizarían la prueba nueva, casi el 90% aceptaría hacerla de forma gratuita, una vez por semana, si fuera necesario. Esta magnitud es mayor en personas de 30 a 49 años y entre quienes perciben un riesgo de infección medio o alto. Al preguntar cuánto estarían dispuestos a pagar por esta prueba a un laboratorio privado, casi el 40% indica que no pagaría nada y el resto brinda cantidades diferentes que son menores a 20,000 colones. Los resultados muestran que existe una buena disposición por parte de las personas para realizarse una prueba de COVID como parte de una campaña masiva, y esta disposición sería mayor si el diagnóstico se realiza a partir de una prueba nueva con base en una muestra de saliva. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Julio Arias y junto con mis compañeros Yonichi y María Fernanda Gutiérrez elaboramos el tema de manifestaciones de ansiedad debido al COVID-19. Este tema se consideró importante dado que el COVID-19 ha afectado el bienestar de las personas y algo que requiere principal atención es la salud mental, principalmente porque esta pandemia ha cambiado la dinámica de vida de las personas por las medidas restrictivas, el confinamiento, la afectación económica y el temor al contagio. Por eso esta problemática se pretende abordar un poco con lo que son las manifestaciones de ansiedad que presenta la población. Primeramente se indagó en cuanto a las preocupaciones que sentían las personas debido al COVID-19, observando que las más frecuentes fueron quedarse sin dinero, ser asintomático y la salud física y la salud mental. En cuanto a otras preocupaciones, que el 21% de los entrevistados afirmaron tenerlas, las más frecuentes fueron la economía y el desempleo. Estas preocupaciones se procedió a clasificarlas en 3 escalas: preocupaciones por el bienestar con una media de 8.1, preocupación por el contagio con una media de 7.4 y preocupación por la socialización con una media de 6.7, esto en un rango que iba desde 0 hasta 10. Luego de eso procedió a clasificarse las personas según el grado de preocupación que tenía, observando preocupaciones bajas, medias y altas, siendo las preocupaciones medias aproximadamente un 31% y las preocupaciones altas un 52%. Acto seguido se procedió a preguntarle a las personas lo que fueron las manifestaciones de ansiedad a causa del COVID-19 que habían experimentado durante los últimos 15 días cuando fue realizada la encuesta, donde los problemas para dormir fue lo más frecuente, con un 13.5% que afirmaron haberlo tenido al menos una vez, y lo menos frecuente fueron las náuseas o problemas estomacales, con un 4.2%. Estas frecuencias, para poder resumir más la escala, se les asignaron puntajes que iban desde 0 hasta 4 según su orden, obteniendo con esto una media de 0.8 que iba en un rango desde 0 hasta 19. Luego esto se procedió a clasificar a las personas en 3 grupos con manifestaciones de ansiedad ausentes, moderadas y altas, presentadas en los últimos 15 días, siendo las ausentes un 90.1%, las moderadas un 8.9% y las altas un 1%. En total, entonces, 9.9% de la población experimentaron manifestaciones de ansiedad, siendo esto más frecuente en mujeres, en personas entre 30 y 49 años, los que padecen enfermedades crónicas, los que tienen un riesgo percibido de infección alto, los que tienen una gravedad percibida en su salud en caso de infectarse alta, y los que tienen altas preocupaciones a causa del COVID-19. Seguidamente se procedió a contrastar esto con algunos indicadores de la economía familiar, viendo que los hogares que se han visto perjudicados a causa del COVID-19 presentan mayores manifestaciones de ansiedad, e igualmente los que indicaron que sus ingresos subjetivos presentan grandes dificultades a final de mes presentan mayores manifestaciones de ansiedad. A modo de conclusión, se observa que la preocupación en el país a causa del COVID-19 es alta, ya que más del 50% de las personas así lo afirmó, y que las manifestaciones de ansiedad que se experimentaron durante los últimos 15 días cuando se realizó la encuesta fueron de 9.9%, que estos son aproximadamente 375,000 personas que lo han vivido, y siendo específicamente más afectados los niveles socioeconómicos más bajos. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Pablo Rodríguez y junto con mis compañeros José González y Sergio Varela desarrollamos el tema Creencia en conspiraciones y controversias en torno al COVID-19. Con la llegada de la pandemia hubo muchas conspiraciones y controversias desarrolladas por la gente y nos pareció importante estudiarlas. Lo primero que hicimos fue preguntarle a las personas si habían leído o escuchado alguna noticia que consideraban falsa. El 48% de las personas nos dijeron que sí. Procedimos a preguntarles cuáles eran estas noticias que consideraban que eran falsas y nos dijeron que los casos reportados diarios de contagio, las muertes y manipulación de datos por parte del gobierno son los que más considera la gente que son falsas. Vemos que hay diferencias por ciertos grupos conforme a haber leído o escuchado noticias que consideran falsas. Por ejemplo, por sexo, los hombres son los que más consideran haber escuchado estas noticias, con un 51%. También por educación, las personas universitarias son los que más consideran que lo han escuchado o leído, con un 68%. Posteriormente, les preguntamos sobre diferentes enunciados de conspiraciones y controversias y les pedimos que nos dijeran qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con cada una de ellas. Lo importante a rescatar es que de las conspiraciones que dicen que el COVID-19 es para disminuir la población mundial, que fue creado en un laboratorio y que es un arma biológica, más de la mitad de las personas estaban en algún grado de acuerdo con estas afirmaciones. Todo lo contrario a con las controversias que dicen que el COVID-19 es poco peligroso, que es un castigo divino y que surgió por comer carne de murciélago. Más de 3/4 partes de las personas estaban en desacuerdo o muy en desacuerdo. Procedimos a hacer una escala de conspiraciones del 0 al 10 y encontramos una media de 5.4, lo cual nos indica que hay una creencia importante en conspiraciones por parte de las personas. Vemos que se dividió esto en baja, media o alta y vemos que para la categoría alta es de un 38.2% de las personas, lo cual es bastante importante. Vemos también las controversias que no se pudieron resumir en una escala y vemos que es un castigo divino, tiene un porcentaje del 19%, que surgió por comer carne de murciélago tiene un porcentaje del 20% y que es poco peligroso tiene un porcentaje del 15%. Es importante aquí destacar que los hombres son los que más creen que el coronavirus es poco peligroso, con un 18%. También hay otros indicadores que son importantes destacar, por ejemplo, la gravedad percibida en la salud por contagio de COVID-19 puede ser baja, media o alta, y precisamente las personas que tienen una gravedad percibida baja son las que más creen que el COVID-19 es poco peligroso. De igual manera, con el grado de adopción de medidas para protegerse, las personas con un grado de medidas baja son las personas que más piensan que el COVID-19 es poco peligroso. Entonces, como conclusión, es importante destacar que hay una gran relación entre creer que el COVID-19 es poco peligroso con la gravedad percibida baja y con el grado de adopción de medidas bajo también. O sea que las personas que menos se cuidan y que menos creen que si se contagian sería grave son las que más creen que el COVID-19 es poco peligroso, así como vemos también que hay una gran creencia en controversias por parte de la población con el índice de controversias que fue de un promedio de 5.4. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jairo Rodríguez. La pandemia del COVID-19 ha provocado un agravamiento en la economía del país debido al impacto de las restricciones sanitarias en la producción de bienes y servicios, el consumo y el intercambio comercial. En el presente módulo, desarrollado por los compañeros Steven Quiroz, David Picado y un servidor, se pretendió conocer la magnitud de dicho impacto en los hogares, cuánto se han reducido sus ingresos y qué cambios han sufrido en su situación laboral. Adicionalmente, se compararon los resultados obtenidos con los datos de la encuesta del consumidor realizada en agosto del presente año. En primer lugar, se notó que el 63% de los hogares se ha visto perjudicado por el coronavirus, mientras que el 32% admite que su situación no ha cambiado y solo un 5% se ha beneficiado. Cabe resaltar que de agosto a octubre no se encontraron diferencias significativas en la distribución de estos porcentajes. Al preguntarle a los encuestados por el ingreso que reciben mensualmente, el 42% afirmó que tiene dificultades para llegar a final de mes. De igual manera, no se encontraron diferencias entre los datos de los 2 meses. El 89% de los hogares que afirmaron tener grandes dificultades para llegar a final de mes han sido aún más afectados económicamente debido a la pandemia.
Esto revela que los hogares con menos recursos también son los más perjudicados por la situación de la pandemia. Además, el 26% de los hogares reportó un descenso de al menos una cuarta parte de sus ingresos, mientras que el 70% perdió la mitad de sus ingresos o menos. Además, no se notan diferencias en la distribución de los porcentajes entre los meses de agosto y octubre. Al preguntar por afectaciones en la situación laboral, se encontró que en el 39% de los hogares, al menos un miembro sufrió suspensión del contrato laboral, y al 35%, al menos un miembro se le redujo la jornada. Además, el despido del trabajo fue padecido por más de una cuarta parte de los hogares y el 15% sufrieron el cierre de un negocio. Cabe resaltar que esta pregunta solo se preguntó en actualidades 2020. En total, el 63% de los hogares experimentaron alguna afectación laboral. Al preguntar por nuevas estrategias para generar ingresos, se encontró un aumento significativo en los miembros de los hogares que adoptaron nuevas formas de ganar dinero en lo que hacen o en lo que se dedican, situándose en aproximadamente un 46%. También se notó un aumento significativo de agosto a octubre en las personas que laboran desde su casa. En aproximadamente un tercio de los hogares, al menos un miembro se encuentra realizando teletrabajo. Así que obteniendo estos datos, se concluyó que poco más del 60% de los hogares han sido perjudicados por el COVID y que la reducción de los ingresos es del 50%, o menos en el 70% de los hogares. Ante esto, se incrementaron las nuevas formas de ganar dinero en lo que se hace y la cantidad de personas que realiza teletrabajo. Muchísimas gracias por su atención. Ahora hablaremos de las variaciones en el consumo de los hogares debido al COVID-19, módulo realizado por mi persona, Melanie Jiménez, y mis compañeros Daniel Galpiza y Emerson Zúñiga Bolaños. Como bien sabemos, en el país se han hecho numerosos esfuerzos para mitigar el impacto generado por la crisis sanitaria. Entre estos esfuerzos se han dado el cambio en los consumos de los hogares, donde aproximadamente un 60% de estos ha presentado afectaciones económicas. Es por esto que decidimos obtener información para ver cómo han cambiado los patrones de consumo de estos hogares, obteniendo como resultados que en los hogares se ha disminuido principalmente el consumo en ropa y zapatos, comidas preparadas fuera del hogar, así como recreación, entretenimiento y transporte de combustible en aproximadamente un 40%. Por otro lado, se ha aumentado el gasto en agua, luz o electricidad, así como telefonía o internet. Para conocer la importancia relativa de cada uno de estos rubros, se utilizó el consumo per cápita mensual de los hogares proporcionado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2018. Cabe resaltar que los rubros entre ambas encuestas no coinciden exactamente, sin embargo se ajustaron y se aproximaron de alguna manera. Esto nos sirvió de utilidad para ver que los rubros que más han disminuido el consumo ocupan la octava, tercera y novena posición en la estructura de consumo, reflejando esto el impacto negativo que ha tenido el comercio nacional. Por otro lado, los hogares que presentan grandes dificultades económicas han disminuido lo que es el consumo en ropa y zapatos, pero principalmente en alimentos preparados dentro del hogar en un 31%, y han aumentado lo que es el consumo en agua, luz o electricidad, así como en telefonía o internet. Por otro lado, los hogares que pueden ahorrar se han permitido gastar más en lo que es en reparaciones en la vivienda, así como en comidas preparadas fuera del hogar. Por otro lado, realizando una comparación entre los hogares que se han visto afectados laboralmente y los que no, se obtuvo que los que presentan esta afectación han disminuido el consumo en casi todos los rubros en general, obteniendo un porcentaje promedio de disminución de un 25% en los que presentan esta afectación y un 19% en los que no. A modo de conclusión, los rubros que han presentado principalmente disminución son los que influyen principalmente en el comercio. Por otro lado, cabe resaltar el preocupante dato de que el 31% de los hogares que presentan grandes dificultades han disminuido el consumo en alimentos preparados dentro del hogar. Esto refleja que la desigualdad que se presenta en el país se da aún en mayor cantidad cuando se presentan los peores escenarios posibles que se pueden dar en el país. Gracias. Ahora, para ir terminando, vamos a hablar sobre las tradiciones de fin de año en esta época de pandemia. Este trabajo lo hicimos mi persona, Sebastián Montero, Sebastián Duarte y Natalia Núñez. Al acercarse a esta época de compartir, se puede aumentar la disipación del virus y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, para las personas que se van a poner en riesgo la noche del 24 y 31 de diciembre, alrededor del 86% de las personas se piensa compartir con las personas que viven con ellos, mientras que alrededor del 20% piensa exponerse al riesgo compartiendo con otras personas fuera de su hogar. Este
Este 23% exactamente que piensa ponerse en riesgo equivale a una cuarta parte de la población. Y es necesario destacar la educación y la nacionalidad. En la educación universitaria, una gran parte se va a poner en riesgo con un 32% y en mayoría los costarricenses con un 25%. Ahora bien, es necesario también ver la parte económica, ¿verdad? Entonces, las personas que están en mejor situación económica son los que más se van a exponer o por lo que más piensan exponerse en estas fechas, con 36% los que pueden ahorrar. También es necesario ver cómo ha sido su comportamiento a lo largo de la pandemia y si se han expuesto a medidas de riesgo o si han adoptado medidas de prevención. Entonces, si vemos las prácticas de riesgo habituales, el 40% de ellos piensa ponerse otra vez en riesgo estas 2 noches, mientras que también el 33% tienen malas medidas de prevención. Ahora, cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de la tamalera. Esa tradición no ha cambiado a lo largo de 6 años, del 2014 al 2020, estando presente aproximadamente el 50% de los hogares. Pero sí, para este 2020 va a cambiar y va a bajar estrepitosamente a un 39% de los hogares, que son los que van a participar de esa tradición. Eso se puede explicar porque los hogares que tradicionalmente hacían esta tradición se están viendo perjudicados su situación económica por el coronavirus y además son los que ahora se consideran en grandes dificultades económicas con un 63%, lo cual explica que para este 2020 los que más van a participar de esta tradición son los que no han cambiado su situación económica en el hogar, con un 35%, y además los que están en mejor situación económica también con 30, aproximadamente un 30%. Ahora bien, hay que ver qué tiene que ver el hacer tamales con el virus. Tiene que ver porque es una tradición familiar y puede ser que esto ayude a diseminar el virus. Entonces, los que se someterán al riesgo y tienen hogares que pertenecen a hogares que harán tamales es un 35%. Y hogares que tienen personas que han hecho prácticas habituales de riesgo son un 33%. Ahora, en términos de conclusión, podemos ver que una cuarta parte de la población piensa ponerse en riesgo. O sea, 1 de cada 4 personas piensa compartir estas noches con otros familiares o amigos, lo cual es grande si se ve que es peligroso si se ve que en su mayoría son personas que tienen mala preparación de medidas, con 33%. Y además, si no se toman las medidas del caso, el hacer tamales también puede afectar la situación del virus. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los estudiantes por la presentación. Abrimos entonces el espacio de consultas de la prensa. Por favor, pueden abrir sus micrófonos y hacer las consultas de forma directa. También en el chat de esta llamada pasé los números de contactos de los estudiantes por tema para que los puedan contactar también vía telefónica. No tenemos consultas. Gaby, tal vez yo pueda... Adelante, Luis Diego. Monumental. Muchas gracias. Saludos, Gaby, gracias. Y saludos, profesor Madrigal, y por supuesto a todos los compañeros del curso. Primero, felicitarlos. Es un gran aporte, un gran documento. Y sobre todo, pues, por la experiencia de exponerlo frente a la prensa. También el plus que tiene este curso dirigido por don Johnny. Y al cual pues sí he asistido ya en varios de estos 10 años. Primero entonces felicitarlos y agradecerles el aporte. El tema es riquísimo para explorar, para explotar, y para esta entrega informativa que tengo casi encima para las 11:30 de la mañana, voy a tomar el tema número 12 y posteriormente iremos explotando los otros. Pero yo le pediría a don Sebastián, me parece que es el último expositor, que me detalle
el tema el tema siguiente. Lo que yo comprendo entonces es que la gran mayoría, 86%, están dispuestos a reunirse solo con su burbuja, pero hay un 25% que sí están dispuestos a tomar más riesgo. Son personas universitarias, lo cual uno diría que pues tienen, no sé, un amplio espectro de información a la mano, ¿verdad? Para poder saber por qué toman ese riesgo o no. Lo estoy interpretando bien, don Sebastián, es así. Y lo otro es lo de la tamaleada. Le comprendí también que los tamales este año prácticamente los harán la mitad de las familias que siempre acostumbraban a hacerlo, y la razón es porque sus ingresos económicos están disminuidos. Usted me corrige, solo quiero precisar los datos para interpretarlos correctamente. Muchas gracias de nuevo. Buenos días, don Luis. Claro, gracias por la pregunta. Sí, está interpretando perfectamente a lo que yo les expliqué. La situación es que los que se están exponiendo a riesgo, sí, van a ser aproximadamente un 23% de las personas. Y sí, son los que tienen educación universitaria y mejor situación económica. Y, y con parte de la tamaleada, la situación sí va a caer hasta un 29%, casi un 30%, podría decirse. Y es prácticamente la mitad de las personas de los hogares que anteriormente lo hacían. Y sí, podemos interpretar que es prácticamente por la situación económica, por los datos que tenemos. Lo otro que llama la atención es que la tamaleada se descarta más por plata que por miedo al contagio. Sí, eso podría ser inclusive porque es un gasto extraordinario en las familias, ¿verdad? O sea, el conseguir todos los materiales para hacer la tamaleada, hacer cada tamal, es un gasto que incrementa ahora en esta situación. Aunque sí hay aguinaldo y está toda esta situación de que hay más plata, como expusieron otros compañeros, muchos hogares han visto su afectación en sus ingresos. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Luis Diego. Sebastián, ¿alguna otra consulta? Buenos días, yo soy Natalia Jiménez de teletica.com. También para Sebastián. Sebastián, cuando usted se refiere a que las personas que se van a exponer más son las que están en mejor situación económica, ¿hay algún rango o en qué se basaron para dar ese criterio de mejor situación económica? Buenos días, Natalia, gracias por la pregunta. Lo que nos estamos fijando es en el ingreso subjetivo, o sea, al decir que las personas son las mejores económicas, son las personas que tienen más capacidad de ahorro, o sea, que sus ingresos con respecto a sus gastos les permite ahorrar y no tienen dificultades para comer, para la vivienda o para los demás gastos de elementos básicos. No sé si quedó claro. Sí, claro, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Gracias, Natalia. Gracias, Sebastián. ¿Alguna otra consulta por parte de la prensa? Para Natalia y para Luis Diego, nada más aclararles que a través de todo el informe, uno de los resultados que más llama la atención es que tanto la educación como la parte económica influyen mucho en el comportamiento riesgoso. Parece mentira, pero las personas con más educación son las que más piensan someterse al riesgo. Y las personas con más recursos económicos son exactamente las que más piensan someterse al riesgo. Eso no solamente se ve en el tema de fin de año, sino a través de toda la encuesta, donde estas personas, pese a tener, digamos, más recursos de todo tipo, ¿verdad?, individuales para protegerse, también son las que, pensando que no se van a infectar, son las que más se someten al riesgo. Muchas gracias, don Johnny. ¿Alguna otra consulta? Doña Gabriela, estos gráficos, ¿podemos tener acceso a ellos para repasarlos con un poquito más de calma? Sí, el documento con los resultados completos y el documento con los contactos de los estudiantes que realizaron los estudios están en el chat de esta llamada, y terminando la conferencia de prensa lo comparto en el chat UCR. Muchas gracias. Con gusto. Marco Marín, tiene la mano levantada.
Ah. Está en el Profe, chat. me parece que hay una pregunta en el chat. Y doña Gabriela, disculpen la interrupción. Sí, la voy a pero leer, dice don Marco Marín, dice que al preguntar sobre teorías de conspiración, ¿hubo referencias o algún detalle llamativo en relación a los movimientos de protesta a nivel nacional e internacional, como marchas antimedidas restrictivas, por ejemplo? Sí, yo soy Pablo Rodríguez del Grupo 9. No tomamos pues no estuvo en la pregunta, lo que preguntamos fue sobre noticias que consideraban falsas, y ahí tenemos un listado, en la presentación solo mencioné 3, pero tenemos todas las demás en el cuadro. Después les preguntamos sobre teorías, bueno, conspiraciones y controversias específicamente. Entonces, no hubo, si alguien lo mencionó como noticia falsa, no fue suficientemente grande como para que nos cayera en una categoría, porque eso lo categorizamos, ¿verdad? Entonces, eso tal vez no, o sea, no fue suficientemente grande como para que se incluyera. Y no fue contemplado en las controversias y conspiraciones que escogimos para preguntar en la encuesta. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Paula. No sé si me pueden oír ya. Sí, Marco, adelante. Muy agradecido, el tema está muy interesante. Para retomar un poco de lo que dijo Johnny ahora, no sé si es un poco exagerado, pero podríamos empezar a asumir o tomar como resultado de eso que las personas a mayor recursos sienten algún grado mayor de seguridad contra la enfermedad. No sé si tal vez Sebastián o tal vez personas del grupo 5, que no tengo los nombres acá, sobre medidas preventivas y prácticas, encontraron algo interesante en ese sentido, de si hay una relación o una correlación entre mayor educación, mayores ingresos y mayor sentimiento de seguridad con respecto a una posible infección. Buenas, le habla Fernando del grupo 5. Nosotros sí encontramos eso, de hecho, que hay una correlación con el ingreso subjetivo y la exposición. Va creciendo, de hecho. Mientras más ingresos tienen las personas, se da más exposición. Gracias, Fernando. Y Marco, por la consulta, no sé si hay alguna otra consulta por parte de prensa. Don Marco, ¿sí? Sí, en relación a los días 11, que tiene que ver con la economía de los hogares y el consumo, no sé si también pueden cuantificar cuántas personas de este 60% de hogares perjudicados han optado por ayudas estatales o si han optado por cualquier tipo otro de ayuda o incluso financiamientos en entidades bancarias. Y con el tema 11 me llamó mucho la atención la conclusión a la que llegaron, de lo preocupante que puede ser que los lugares con más afectación económica tienen menos acceso a alimentos preparados. No sé si hay otros detalles llamativos de consumo que nos puedan indicar los problemas que puedan tener los hogares más sensibles o más frágiles, por así decirlo. 11. Gracias por la pregunta. Bueno, no se consideró en parte del módulo a ver si estos hogares habían solicitado alguna ayuda. Con respecto al valor importante y preocupante que se presentó en los hogares, fue como el único más llamativo, dado que lo que nos quiere decir es que los hogares, aparte de no tener qué comer, de ahí, ahora con la pandemia, pues se han visto más afectados por ese lado. Ese sería como el dato, porque los otros que han presentado disminución sería como en ropa y zapatos, alimentos preparados dentro del hogar, comida fuera del hogar, pero nada preocupante aparte de ese.
Perfecto. Y en ese aspecto, en los entrevistados hicieron alguna mención o no sé, tal vez un poco de casualidad, pero no mencionaron si empezaron a producir sus propios alimentos, huertas urbanas o algo por el estilo, como medida para no tener que gastar tanto en alimentos. Perdón, casi no le escucho. Se escuchó mal, Marco. A ver si logramos interpretar bien, que si hay información sobre... Correcto, sobre si las personas empezaron a poner en sus propias manos el cultivo de hortalizas o intentos de huertas urbanas para poder tener mayor acceso a alimentos por las dificultades financieras. Bueno, con lo poquito que le escuché, no se contempló si esos hogares pues habían buscado de generar sus alimentos. Sin embargo, sí se contempló si habían buscado medidas para generar ingresos y se presentó el mismo comportamiento, nada fuera de lo mencionado. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Gabriela, yo quisiera hacer una Adelante, consulta. Patri. Gracias. Patricia Blanco, periodista de la Oficina de Divulgación. Quisiera preguntar al compañero del grupo 8, Julio Arias, que expuso sobre el tema de la ansiedad. Si ustedes consultaron a las personas, si acudieron a algún servicio, si tomaron algún medicamento, si sabían de la existencia de servicios telefónicos, por ejemplo, para el tratamiento, digámoslo así, de los problemas asociados a la ansiedad. Hola, gracias por la pregunta. Bueno, no se incluyó en parte de la encuesta, por lo cual en el módulo no se tiene como información respecto a los medicamentos que consumieran o acceso a servicios que estuvieran tomando para poder disminuir estas manifestaciones de ansiedad. Y también quisiera insistir sobre las conclusiones a las que ustedes llegaron para tener muy claro el tema. A estas alturas de fin de año, digámoslo así, que es cuando ustedes realizan la encuesta, los hogares más afectados por la falta de ingresos económicos son los que presentan mayores manifestaciones de ansiedad. Es así, es decir, la ansiedad está asociada a los problemas económicos y no tanto al temor de contagiarse con el COVID y a las consecuencias que trae esta enfermedad. Bueno, en cuanto el instrumento que se utilizó, la escala, lo que medía era la ansiedad a causa del COVID-19, pero con esto se observó que las personas con los niveles socioeconómicos más bajos eran más propensos a tener mayores manifestaciones de ansiedad que las personas con un ingreso o nivel socioeconómico mayor. Perfecto, muchas gracias. Patricia, nada más para redondear la idea ahí. Me permito decir, cuando uno hace la encuesta y cuando uno termina y está, sobre todo en estos momentos de presentación de datos, ya lo he conversado con los estudiantes de todos los temas que nos faltaron por preguntar y de lo importante que sería poder desarrollar una nueva iniciativa ya sabiendo lo que sabemos en este momento. Entonces, la temática que ustedes ponen, por ejemplo, sobre fuentes de apoyo, medicamentos y consultó un médico, etcétera, nosotros no, digamos, si lo contemplamos en algún momento, tuvimos que desecharlo porque queríamos preguntar diversos temas y vea que en muchos, de alguna manera se profundizó en algunos aspectos, pero por supuesto el tema de la salud mental relacionada con el COVID, en opinión nuestra, ¿verdad? Humilde opinión nuestra, es una encuesta completa. Es una encuesta que hay que hacer totalmente aparte, por la importancia, la relevancia y la amplitud del tema. Aquí lo único que hicimos fue dar una
una breve pincelada. Muchas gracias, don Johnny. Tengo la mano levantada de Jennifer Jiménez, también de la Oficina de Divulgación. ¿Cómo están? Buenas. Bueno, ya Gabriela me presentó, muchas gracias. Yo solamente tengo una pequeña duda en relación con el tema 12. Me llama muchísimo la atención de que la población que asumiría un mayor riesgo son quienes tienen estudios universitarios y un mayor nivel económico. Quizás ustedes, no sé si profundizaron un poco más sobre las razones del por qué esta población tan específica, ¿verdad?, que tiene estudios universitarios y un mayor nivel económico, está más propenso o más dispuesto a arriesgarse para celebrar con sus familiares, incluso fuera de su burbuja, fuera de la burbuja más íntima. Buenos días, Jennifer. Gracias por la pregunta. Tenemos una encuesta que abarca muchos temas basados todo en el COVID, podemos basarnos también en la de otros compañeros. Hablando cuando se habló de la exposición del virus, ellos concluyeron también de la parte con educación también con la percepción del riesgo. Entonces todo esto viene encadenado. Nosotros prácticamente le estamos dando un final a la situación de que por qué es que estas personas son las que no estamos viendo un por qué, sino viendo que estas son las personas que van a arriesgar más. No sé si quedó claro. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. De momento no. Bien. Entonces, sin más, los estudiantes del curso de diseño de encuestas de muestreo quedan disponibles para la prensa a través de los contactos que se les brindó a través del chat de prensa de la universidad y a través también del chat de esta llamada. Sin más, entonces, no sé si don Aarón Montero se pudo conectar para unas palabras de cierre por parte del grupo de estudiantes. No pudo. Muy bien. Se le congeló la computadora y se le quedó congelada. Bueno, entonces, sin más, muchísimas gracias a los miembros de la prensa y a los estudiantes que nos entregan pues este trabajo tan completo para conocer acerca de la población, de los sentimientos de la población con respecto al COVID-19. Don Johnny, muchísimas gracias. Don Fernando Ramírez, muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.